Esto es un podcast de Gemelos Producciones. Perdimos la capacidad de discutir inteligentemente. En Costa Rica perdimos la capacidad de disentir. ¿Qué opinas de eso, Ale? Depende del tema, pero me parece que somos un país que nos cuesta sentarnos, conversar y ponernos de acuerdo. Y es que los medios de prensa, bueno, a raíz del del anterior gobierno, en donde cualquier persona puede ser ahora periodista, sí. Esa triste noticia, en donde ya no es necesario estar graduado de esa carrera, cualquiera puede llamarse periodista. Los medios de prensa en este país, la diferencia de criterios se lo toman personal en algunos directores y creo que están haciendo un periodismo sumamente irresponsable, y los que no vemos noticias, lo que nunca más volvimos a ver noticias porque es súper tóxico. Y bueno, ¿y por qué saco y por qué inicio este episodio con este cuestionamiento? Porque hay temas relevantes para este país y uno de ellos es la industria del cáñamo y el cannabis. No solo son temas importantes, sino que son difíciles de tratar porque, como hemos visto en episodios pasados, estos temas que estamos trayendo son como tabú también, ¿verdad? Como ocultos, no me los cuentes, son realidades que no quiero aceptar, que no quiero vivir. Pero me parece que en este episodio vamos a conocer que la verdad es que esta nueva economía, podríamos llamarle, nueva industria, podría ayudarnos bastante siempre y cuando nos pongamos de acuerdo, ¿verdad? Y es que es nuevo para nuestro país. Es una industria completamente nueva para Costa Rica y para esta latitud del continente, pero es milenaria en otras zonas del planeta. Y bueno, para este episodio de su podcast el día de hoy, hemos traído, podríamos decir, a una persona experta en este mercado que cuesta mucho encontrar gente con un alto conocimiento en esto, ¿verdad? Porque es algo muy nuevo, muy relativamente verde en nuestro país, se podría decir. De hecho le tomamos el nombre a Silvio, que dice Oro Verde. Oro Verde. Saludos a Silvio, donde quiera que esté. Pronto esperamos tenerlo aquí compartiendo micrófonos, pero bienvenido, don Derrick. Don Derrick Herrera, ¿cómo me le va? Un gusto tenerlo en Monipedia. ¿Cómo se pronuncia? Muchas gracias. Se dice así como Derrick o Derrick. 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 Muy bien. Latín. Fresa. Derrick. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder compartir con ustedes un ratito. Derrick, bueno, sabemos que en Costa Rica literalmente no, en Costa Rica ya está aprobada la ley 10.113 en referencia al cáñamo y al cannabis medicinal, pero bueno, te trajimos para que no solo hablar del tema de la legislación, sino hablar un poco de historia de este oro verde y al final intentar concluir entre nosotros tres a ver si en realidad esto es un oro verde, pero que brille, ¿verdad? Que brille de verdad. Ok, no ese orito verde que
que no brilla absolutamente nada y que no nos va a dejar absolutamente nada. Empecemos con un poco de historia, Derek, de todo este tema del cannabis que tiene tantos, tantos, tantos detractores, opositores, como gente que lo aprueba, ¿verdad? Hablemos un poco, ¿dónde viene toda esta historia del Sí, cannabis? es Cuéntenos. un asunto generacional, obviamente, ¿verdad? O sea, es algo muy nuevo y obviamente las cosas nuevas a veces impactan de manera negativa, asustan. Em, yo, de profesión, soy gestor ambiental. Agradezco que me hayan dicho que soy experto en el tema. Para ser francos, decir que en Costa Rica hay un experto en cáñamo o cannabis es difícil de creer, ¿verdad? Porque es algo nuevo. No se cultivaba el año pasado hacia atrás, nunca en la historia del país. Eh, pero sí, soy gestor ambiental de profesión. Tengo mucha experiencia en trámites con instituciones gubernamentales, en supervisión de proyectos, proyectos de todo tipo, agrícolas, constructivos, ambientales, científicos. Siempre mi pasión, obviamente, por la naturaleza, por la tierra, por lo que produce la tierra, ha sido como mi estilo de vida. Y desde el año pasado que se aprobó el cultivo de cannabis medicinal y cáñamo industrial, pues obviamente me volqué hacia esa área, ¿verdad? Considero eh, que Costa Rica tiene la capacidad para hacer grandes cosas con esto que estamos comenzando. Para ubicarnos un poco en esta historia corta, estamos hablando directamente de la ley 10.113, la cual fue aprobada en segundo debate por los diputados en marzo del 2022 y su ley final y reglamento salió hasta apenas septiembre del año pasado, ¿verdad? Sumamente nuevo esto. Y eso trajo algunos problemas, ¿verdad? Entre marzo y septiembre hubo un vacío legal por ahí que algunos vivos quisieron aprovecharse de esa situación. Políticamente no sé qué fue lo que pasó, pero sí, efectivamente así fue. En marzo salió la ley, pero hasta en septiembre salió el reglamento que, valga la redundancia, regulaba esa ley. Pero Derek, hablemos porque la gente desconoce muchas veces toda la historia que tiene el cannabis, Sí, ¿verdad? Es una sí, sí. historia espectacular que nos gustaría tomar parte de este episodio para contárselo a la gente de a dónde viene, Sí. países que lo tienen legal, Vamos a todo este empezar con un tema. poquito de botánica básica sin Exacto. aburrirlos mucho, ¿verdad? Exacto, porque, perdona que meta la Dale, cuchara dale. ahí, que en las anteriores elecciones, un candidato presidencial hasta hizo, bueno, este fue un tema de campaña. Un meme de Y campaña. exacto, fue un meme de campaña y fue, digamos, hizo mofa porque decía que había que fumarse una hectárea completa para que se pijiara uno de cáñamo. O sea, entonces creo que en la población, en términos generales, no conocemos la diferencia entre cáñamo o CBD y cannabis. Y qué es, porque me hace gracia y es curioso porque Derrick es muy conservador decir que en Costa Rica no se cultiva legalmente, Legalmente. porque por todo lado me imagino que cada 100 casas, no sé cuántas tendrán un invernadero ahí clandestino. Sí, claro. Y bueno, entonces, Empezamos desde ese con, punto sí. de vista, Derrick, No, botánica contanos. básica, porque nombres existen por montones y confusión hay, y no solo en Costa Rica, o sea, es a nivel mundial que hay mucha confusión. En general, el nombre científico de la planta es Cannabis sativa. Ese es el nombre para identificarla en Costa Rica o en China. Los nombres científicos que tienen todas las plantas, todos los animales, hasta nosotros mismos como especie que somos, tenemos nuestro nombre científico. Cannabis sativa, punto. Una planta súper interesante que está compuesta por cannabinoides, que en términos sencillos son aceites. Más de 400 cannabinoides han descubierto que tiene el cannabis sativa, pero dos de ellos son los más importantes o los que más se han estudiado. Y de ahí va a venir bautizarla con algún nombre. Por ejemplo, si tiene tetracannabidol, es
THC, la nomenclatura es THC, es lo que comúnmente se le conoce como cannabis solito o marihuana. Marihuana. Nosotros aquí le decimos marihuana, mota, maracachafa y cosas. Eh, pero en realidad es cannabis sativa con altos contenidos de THC. Cuando la planta no tiene THC, sino CBD, se llama cáñamo. Ok. El problema radica que eso se descubrió hasta en 1964 por unos químicos en la Universidad de Jerusalén. No lograron solo identificar esos cannabinoides, sino que lograron separarlos. Y la magia se hizo. Es una sola mata. Es una sola, hoy ya no. Hoy ya no, pero Hoy ya no. en ese momento era Nativamente solo una sola Era mata. una sola mata, es una planta que tiene, según datan los científicos, 100 millones de años de existir. Es nativa del sureste del mar Caspio, zonas desérticas. Es de ahí donde se origina esta planta. Es una planta natural, no fue un híbrido o algo creado por el ser humano. Hay evidencia científica de su uso 2600 años antes de Cristo. Desde ahí ya se empieza a hablar o a escribir de que de alguna u otra manera la utilizaban. Las flores para consumirla, para aliviar dolores, molestias, y el resto de la planta para utilizarla para fibras. Es una planta muy resinosa, leñosa, en la cual se puede utilizar para un montón de cosas, para papel, para fabricar cartón. Actualmente se está fabricando un tipo de plástico. Entonces en la antigüedad también descubrieron esos usos, ¿verdad? Que tenían esas fibras, y 2600 años antes de Cristo para acá es que se viene registrando sus diferentes usos en una misma planta, ¿verdad? Cannabis sativa. Ya, como les digo, en los 60 para acá ya es otra historia. Ok. Yo he escuchado que hay otro nombre, además de sativa. Son 3 especies en realidad, ¿sí? Cannabis sativa, cannabis indica y cannabis ruderalis. ¿Y cuáles son la diferencia? Los componentes, los cannabinoides que contienen y sus porcentajes, ¿sí? Pero esas son 3, digamos, nativas, naturales, que existían ahí por el mar Caspio. ¿Quién y cómo viene esa mata? ¿Cómo llega a América? Esa planta llega con la colonización, tanto española como portuguesa en Brasil. Se dice que los navíos de Cristóbal Colón traían 80 toneladas en productos de cáñamo, las cuerdas de los barcos, las velas, las candelas con que se iluminaban, redes, todo eso estaba hecho de cáñamo. En 1492, que fue que llegó Cristóbal Colón. Sin embargo, nada más traían ese equipamiento, ¿verdad? Y supongo que también traían... Esos barcos venían cargados de... Dios guarde un retén ahí en la ruta 32 que Cristóbal Colón lo agarran. Eso no está en los libros de historia, pero me imagino que tuvo que ver mucho que hayan llegado hasta acá, ¿verdad? O que se hayan perdido. Los asaltaron ahí. Perdido. Los asaltaron ahí en la costa caribeña. Sí. Que te perdidos, la pura verdad. Y eso me imagino que, bueno, se introduce en los habitantes que habían en ese momento. En 1530, el rey Carlos I da la orden a sus colonos de traer semillas y cultivar. Aquí. En las Américas. En las Américas. Sí, señor. ¿Y cómo se pierde ese ADN? Esa tropicalización de las semillas, que ahora vamos a hablar de ese problema que existe, que el reto que tienen los que tienen licencias y están autorizados por el Ministerio de Agricultura. ¿Cómo perdemos eso? O sea, si es una mata, bueno, si es una planta que es milenaria, que tiene muchísimos usos, porque primero, Derrick, te lo resumo así la consulta, porque es satanizada de esa manera. ¿Y dónde es que se pierde el uso y la siembra? En teoría no se pierde. Los indígenas siguieron cultivándola. Y si ustedes recuerdan o hacen memoria, esas famosas quemas que hace la policía en Talamanca,
donde queman hectáreas de marihuana que hay sembrada ahí en Talamanca, es de esa misma genética, o sea, es una genética muy rudimentaria, muy nativa, digamos, que soporta las inclemencias climáticas de la zona. Entonces, digamos que sí se siguió cultivando, obviamente los indígenas lo siguieron usando, pero ahí es ilegal, ¿verdad? Entonces, por eso es que veíamos esas campañas que hace mucho se dejaron de ver, donde quemaban ese montón de matas de cannabis en las montañas de Talamanca principalmente. Entonces, digamos que sí siguió, pero de una manera rudimentaria. Los indígenas lo hacían para consumo propio, para fabricar sus cuerdas, sus cosas, y no de una manera industrial. Ya si queremos hablar de una manera de producción industrial, pues ocupamos otro tipo de plantas. Claro. ¿Verdad? Me imagino que iba a ser usada mucho en tema medicinal, que es como Seguramente existen y descubrieron muchas plantas. de estos famosos chamanes, ¿verdad? Me imagino que Les sacaban provecho. les sacaban provecho, sí, Me para imagino que sí. rezarle al dios sol, al dios lluvia. Sí, había que verlo. Había que verlo. Pero bueno, como punto importante, ya que entramos en materia, en materia verde, se Sí, podría decir, correcto. ¿verdad? Bienvenidos a nuestro podcast. Mira, qué descorteses, qué maleducados, no habíamos dado. No sé por qué nos pasa eso. Mira, y continuamente. además después de dar la bienvenida, tenemos una invitación. Otra invitación. Tenemos la invitación del primer episodio. Bienvenidos a este Así episodio llamado Oro Verde. Oro Estamos Verde. hablando ni más, ¿cómo es? Ni nada menos ni nada más que de marihuana. Exactamente. Así Es la como se le llama. marihuana una economía, una nueva economía, una economía alternativa, moderna. Es Y un una tema, opción de una trabajo. opción de trabajo. El país está adaptando. Costa Rica tiene todo el potencial, todo el Ujú. potencial de ser una potencia mundial en este tema. Bienvenidos y gracias por escuchar este podcast. Así es, y lo que queremos es desgranar todo este tema importante del cannabis, de la marihuana, de todos sus diferentes componentes y utilizaciones y ver si en realidad en un futuro puede esto llegar a ser un negocio en Costa Rica. Tenemos que tener conciencia de que ya tenemos una ley y un reglamento aprobado que nos permite ya trabajar de manera legal en esto. Entonces, bueno, Recordar la invitación que tenemos pendiente al primer episodio del 2024. así es, pero bueno, al final Al terminamos final. con ese Ok, tema al muy final. bien. Derek, sigamos un poco para ir avanzando porque este tema tenemos que saber que la gente no lo conoce, le tiene miedo, ¿verdad? Y no saben que en realidad esto puede llegar a ser una economía para Costa Rica y tal vez la gente dice, ¿cómo es posible? ¿Por qué Costa Rica habrá probado esto? Ya en otros países se está aplicando. ¿Cómo está funcionando esto? ¿Qué tal les ha ido? O sea, En 1500 empezó el cultivo en las Américas y a nivel mundial, o sea, en todo el mundo se cultivaba. ¿En qué momento se convirtió en una droga, verdad? Pues Estados Unidos, como ven, y ustedes lo sabrán, ¿verdad? Lo que diga Estados Unidos o lo que ujú, haga, ahí vamos todos siguiendo a Estados Unidos. ujú, En los 30 había un periodista muy popular en los Estados Unidos eh, que empezó a hablar mal o a publicar mal sobre el cannabis. Empezó la inmigración mexicana y africana a los Estados Unidos. También empezó el auge de las pastillas, ya apareció el acetaminofén, el ibuprofeno, aspirinas. O sea, ya las farmacéuticas estaban empezando a emerger y veían al cannabis como como una competencia ilegal, porque cualquiera la sembraba, cualquiera podía tener en su casa. Los mexicanos la consumían mucho. Entonces empezaron este tipo de problemas en los Estados Unidos de inmigración y un fuerte bombardeo en la prensa de que eso era malo, malo, malo. De hecho, ahí surgió en 1937 el término marihuana. Fue en burla de los mexicanos, porque eran para burlarse de ellos. Y fue en ese año que los Estados Unidos dijo, separa esta vara. ujú.
ilegal. Esto es una droga, nadie más la siembra. Se acabó, ni se importa ni nada. Después seguía la presión, ya todo el mundo vio lo que pasó en Estados Unidos. La pucha, Estados Unidos ilegalizó esta vaina, o sea, qué peligroso. Y en 1961, ya por la presión que había, la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas la incluyeron como una droga ilegal. Separó la producción a nivel mundial, separó la producción legal, Legal. ¿verdad? Y aumentó la ilegal. Y se disparó el ilegal. O sea, Claro. todos sabemos que esta onda hippie de los 60, ¿verdad? Claro, paz y amor. Paz y amor, el cannabis era el producto oficial, ¿verdad? Y fue un momento muy convulso porque como que nos quitan esto y California se convirtió y es hoy uno de los mayores productores de cannabis del mundo desde ese momento, ¿verdad? En California fue donde se fueron a esconder, digamos, estos hippies protectores del cannabis en Humboldt, California, el norte. Y bueno, y ahí fue más o menos cómo fue que se satanizó y se inventó el término marihuana, que es una de las cosas que las nuevas generaciones deberían de cambiar, ¿verdad? Que ese es un término burlesco, digamos. No es un término que deberíamos usar todos, lo usamos, hasta yo, pero, pero sí no deberíamos Pero, hay que ir cambiando el chip. pero Derek, California tiene aprobado el cannabis medicinal desde 1972 y el recreativo desde el 2016, ¿verdad? Sí, pero con muchísimas restricciones, ¿verdad? Eso he O visto. sea, no es para cualquiera. No es para el hippie, digamos, que quería tener sus plantitas. Está lleno de impuestos. Sí, ahí vi que era el que siembra, el que recoge, el que, ¿verdad? El que Sí. vende, el que, sí. Ha Esa- sido uno de impuestos por los, todo. ha sido uno de los impedimentos más grandes y a pesar de todo, dentro de los diferentes artículos que hablan de la aprobación de, o más bien del manejo de la economía, en este caso de California, el cannabis, los resultados no han sido muy buenos. O sea, el mercado ilegal sigue, ¿verdad? Es fuerte por un tema de precios, ¿verdad? Exacto. Porque para que tengan una idea más o menos, unos 30 gramos de en este caso de cannabis, en el mercado legal cuesta $135 y en el mercado ilegal cuesta $100, ¿verdad? Es un 35% más caro, ¿verdad? Ilegal. El legal, Claro, correcto. porque ahí me imagino que están los impuestos incluidos. Y hay otro montón de detalles. O sea, por ejemplo, tenés problemas, por ejemplo, para viajar con la marihuana, con el cannabis, de un aeropuerto a otro. O sea, si llevas tus medicinas, tus artículos de cannabis de California a Nueva York, vas a tener problemas cuando vas a llegar a Nueva York. ¿Verdad? Exacto. Este, Y sí, y esa legalización fue posible porque en el 64 los científicos de Jerusalén, con lo que les comenté, lograron separar el THC, que es el cannabinoide psicoactivo, el que pigea, ¿verdad? Lo lograron separar. Entonces, a partir del 64 tenemos dos plantas, una cargada de THC y otra cargada de CBD sin THC. Y entonces ya ahí empiezan entonces a derivarse las producciones, ¿verdad? Entonces ya los gobiernos van viendo que sí se puede retomar nuevamente los cultivos de esta planta, tomando en cuenta ya esas consideraciones científicas que estaban descubriendo en ese momento, ¿verdad? ¿Qué otros países conoces vos que ya tengan aprobado el uso de cannabis medicinal y también el recreativo? El primer país en el planeta fue Uruguay, porque recordemos que aunque Estados Unidos fue en los 70 y algo, lo que se acaba de mencionar, California en el fue un 72. estado, no fue un Ujú, país. correcto. El primer país fue Uruguay en 2013. Es muy reciente, muy reciente. Y de 2013 hacia acá, bueno, varios estados de Estados Unidos, en Colorado hubo un gran movimiento porque allí la recreativa es legal y eso causó controversia. Eh, pero sí que impactara y en el mundo fue Uruguay y fue en nuestro continente, ¿verdad? Entonces fue muy importante que dieran ese paso. El presidente en ese entonces, Mujica, Mujica. que era ya, un ambientalista puro, ¿verdad? Y creía en los poderes de la madre naturaleza. Entonces el señor sin miedo, pues Sí.
Uruguay se mandó. Y de ahí, pues, Canadá y muchos países en Europa. Que es importante, Pablo, y también Derek, para cuando vayamos a aterrizar ya en la parte de Costa Rica. Uruguay ha tenido, al igual de California, sus problemas a nivel económicos con base en la parte del cannabis, ¿verdad? Tienen unas exportaciones más o menos en el 22 en el 2022 de 3.4 millones de dólares. En el 23 sí le subió un poco a 7.5 millones. Más o menos el cannabis, y tenemos que tomar en cuenta que Uruguay tiene una cantidad de personas similar a nosotros. Uruguay anda en los 3.5 o 4 millones de personas, ¿verdad? Pero han tenido dos problemas que son parte de las cosas que también a mí me preocupan acá. El primero es el tiempo de registro que ha durado, que tienen que tener tanto las personas que lo consumen como las farmacias o las personas que vayan a distribuir. El tiempo de registro a nivel de gobierno ha sido muy lento, lo cual ha atrasado mucho. Además de eso, el nivel de la marihuana o en este caso del cannabis que estén produciendo, no ha sido muy bueno porque la mayoría viene desde Paraguay. Entonces el nivel ha sido bastante malito, por así decirlo. Y el otro problema grande que han tenido ellos, que me parece que nosotros también vamos a tener, a diferencia de Canadá, que sí es un caso de éxito, es la parte del consumo para los turistas, que está prohibido. Porque si vos como turista vas a Uruguay y estás esperando que vas a fumar todo el día, ¿verdad? En todos los lados, eso no es cierto, porque tenés que estar registrado para comprar. Y entonces es ahí donde entra el mercado ilegal, que tiene todavía un hueco importantísimo, ¿verdad? Entonces, Entonces podríamos decir, bajo los datos o usando los datos que estás compartiéndonos en este momento, es Costa Rica, ¿qué? mira, y espero que Derek también opine esto, pero mi opinión fundamental es que si nosotros queremos que esto sea un oro verde en Costa Rica, tenemos que simular más el mercado canadiense que el mercado uruguayo o hasta incluso el mercado de Estados Unidos. Porque Canadá sí existe la posibilidad y vos te metes a Google y existen, por ejemplo, tours de cannabis. Entonces, esos tours de cannabis te llevan a diferentes bares, a diferentes establecimientos, restaurantes donde sí puedes consumir cannabis, ¿verdad? Entonces, en ese tema, Canadá sí lleva y su economía se ha visto incrementar increíblemente. O sea, por ejemplo, imagínate que actualmente el mercado de cannabis en Canadá ronda el 0.3% del PIB, que es un montón. Las principales empresas que hoy en día se encuentran en bolsa, ¿verdad? De cannabis, una es canadiense, que se llama Canopy Growth, que es de la más grande empresas que distribuyen CBD, aceites, harinas, todo un montón de cosas, son canadienses. Pero el tema que ellos han logrado hacer es el lograr combinar el mercado, en este caso, el mercado medicinal con el recreacional, ¿verdad? Incluso, si más no me equivoco, la economía de ellos estaba dividido, creo que andaba como en un 40% más o menos o 35% en la parte medicinal y el resto era recreacional. Entonces, nosotros necesitamos en cierto momento también traer a la mesa eso porque el mercado medicinal, si bien es un mercado importante, es una economía tal vez no es la más fuerte, ¿verdad? Por la misma creencia de asociar la marihuana con droga y que el consumo recreativo es lo que la gente busca, es que la mayoría de las empresas o la mayoría de los países apuntan al THC recreativo o medicinal, pensando que esa es la solución, ¿verdad? Y en realidad no es así. En realidad no es tanto la parte recreativa, porque en la parte recreativa y medicinal todavía hay muchas restricciones. No son todos los países que lo tienen legalizado. Entonces, el verdadero negocio está en otro lado, ¿verdad? Sí. Está lloviendo duro. Está lloviendo bastante. Está lloviendo duro. Entonces, producción nos está diciendo que nos acerquemos más al micrófono y que hablemos más duro. Y que hablemos más duro porque sí. Sí. Tenemos que tomar a otros países de ejemplo como Canadá, como Alejandro lo menciona muy bien. Yo también nos compararíamos con Colombia,
porque Colombia tenemos una cultura muy parecida, tenemos un clima muy parecido y Colombia lo viene legalizando, tanto el cannabis medicinal como el cáñamo industrial en 2021. En 2 años que tienen de estar produciendo ya han dado 7.000 empleos. Hay 7.000 empleos alrededor de esta industria en Colombia y estiman que en un par de años más van a alcanzar los 40.000 empleos, ¿verdad? De hecho, Costa Rica con la legalización apuntaban a 100.000 empleos directos e indirectos en esta industria, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que verlo, ¿verdad? Porque tampoco somos tan grandes en territorio. Eh, Tendríamos que sembrar hasta en la isla del Coco, polarnos todos los cultivos de café, caña, banano y piña y pasarlos a cannabis para volvernos una verdadera potencia. Y eso no va a pasar, ¿verdad? No. Y tenemos que enfocarnos en nichos. Sí, que eso era la Nichos otra de cosa mercado. que te iba a preguntar. En la parte del cannabis y ya aterrizando en nuestro país con la legislación que tenemos y eso, ¿qué experiencias has escuchado que han pasado en las producciones? ¿Ya hay empresas que están avaladas? Hay 3 empresas que han obtenido la licencia para el cultivo de cannabis medicinal, marihuana, THC, Ujú. y 13 empresas o personas físicas que han obtenido la autorización para cáñamo industrial. O sea, en un año o año y medio que tenemos de que es legal, apenas estas 13, 16 empresas han obtenido una licencia. ¿Cuál es el reto que tienen esas empresas y las que vienen? El reto principal es la tropicalización de la semilla. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A eso iba, que es el principal reto que tenemos nosotros en el país. Ese baldazo que está cayendo no le gusta a la planta que está destinada para cannabis medicinal. El cannabis medicinal, el THC, se concentra mayormente en la flor de la planta. De ahí es donde se extrae el THC o es lo que la gente se fuma para recrearse o para fines médicos. Ujú. La flor no soporta un baldazo de estos, se muere. Entonces, la mayoría de los cultivos industriales e ilegales son bajo techo. En invernaderos clandestinos, la marihuana ilegal que se consume en Costa Rica o se importa de Jamaica o Colombia o se produce clandestinamente bajo techo, en las mismas casas, adentro de las casas, porque el cannabis necesita cero lluvia. En países europeos o en otras latitudes como Canadá, Estados Unidos o en el hemisferio sur, como las estaciones están bien marcadas, pues se siembra en verano. Si quieres sembrar cannabis en exterior, lo sembras en verano. Porque la otra ventaja que tiene esta planta es que desde el momento que usted planta la semilla, 3, 4 meses después ya estás cosechando. Ujú. O sea flores para THC recreativo o medicinal, CBD medicinal o para aprovechar la planta para fibras o para derivados alimenticios. O sea, es una planta con un ciclo muy rápido. Ok, Derek, estabas hablando del tema de la semilla en particular y Pablo también ahí habló un tema. ¿Qué es eso? ¿Qué es el reto que tenemos con la semilla nosotros? El reto es que ocupamos una genética que se acondicione al clima costarricense o al clima en la franja ecuatorial, porque no lo hay. No existe hoy una genética que soporte las condiciones climáticas de Costa Rica. O sea, una genética que soporte el clima y que además, La luz. sí, Tema las luz. condiciones de luz y que además produzca, ¿verdad? Porque si vamos a las montañas de Talamanca, posiblemente íbamos a encontrar plantas que se están llevando un aguacero y no pasa nada, porque son aquellas plantas que vienen desde la época de Cristo. O sea, pero esas no sirven. Esas no sirven si queremos entrar en negocios o si queremos competir con Canadá, por ejemplo. Es otra calidad completamente. Entonces, el reto está ahí, en encontrar una genética y eso se logra hibridando variedades, perdón, para lograr una variedad que se ajuste a nuestras condiciones y que en verdad nos produzca flor, porque las flores se venden por peso, tienen que ser flores grandes, pesadas,
que nos produzcan buenas semillas, bastantes semillas, ya sea para volver a sembrar o para extracción de aceite, extracción de harina para consumo humano o animal. Eh, entonces, ese es el principal reto y se supone que eso están haciendo las empresas que actualmente han conseguido su licencia, su autorización. Están buscando acondicionar una genética para nuestro clima, ¿verdad? Lo ideal es sembrar afuera, o sea, sembrar grandes extensiones como pasa con la caña, con el café, y no en invernaderos, no en condiciones controladas porque eso encarece los costos, ¿verdad? Ya tenemos que pensar, por ejemplo, que para cannabis de calidad de exportación ocupa 18 horas de luz. Entonces, Bastante. Costa Rica tiene 8 o 9, o sea, 5:30 de la mañana, 5:30 de la tarde. A lo mucho. Y las demás horas hay que ponerle un bombillo, literalmente. Hay que ponerle un bombillo hasta las 10 de la noche. Y eso solo en condiciones controladas. O sea, iluminar un invernadero no es económico, ¿verdad? En cuanto a tu apreciación en relación a las entidades gubernamentales que están regulando esto, Ministerio de Salud, del MAC. ICD también, el Instituto de Licencia de Drogas está metido ahí Sí. en eso también. Pero ellos más de control, ellos están más en un tema de control, pero Ujú. los que dan las licencias y los permisos, en lo que yo he visto y en los proyectos en los que nosotros hemos estado relacionados en la empresa para temas de asesoría y demás, hemos visto una apertura de parte de esas instituciones porque, y hablemos del MAC, ellos son conscientes que es una forma correcta y adecuada de la reactivación de la industria de agricultura, por decirlo así. Entonces, los que no han logrado licencias es porque lo han hecho mal a la hora de presentar los permisos. Es que hay dos caminos, ¿verdad? El cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Y para los dos, así hay requisitos. Y para el cannabis medicinal THC, los requisitos son bien, bien jodidos, ¿verdad? Para cáñamo industrial son más llevaderos, digamos, más suaves. Ujú. Pero, sin embargo, el control es más estricto para el cáñamo. Porque, bueno, hay más de un bandidillo ahí que pide para cáñamo y de cada 5 matas de cáñamo mete una de cannabis. Es que ese es, Sí. ese es el miedo, ¿verdad? Yo puedo sacar una Sí. autorización para cáñamo, sembrar 1 hectárea de cáñamo y entre ellas sembrar cannabis. Me la estaría jugando porque si me agarran, ¿verdad? Y las condiciones climáticas al final no va a servir. Pero podría pasar que alguien se ponga de vivillo y las mezcle, porque a simple vista usted no puede determinar si es una planta de cannabis, es una planta de cáñamo. Tiene que ser un ojo muy experto, ¿verdad? Las autoridades, o sea, o un policía si pasa por un sembradío no va a poder determinar a ojo, eso es marihuana o eso es cáñamo. Ni siquiera los laboratorios en Costa Rica están todavía preparados para eso. Se están preparando, pero no hay un laboratorio todavía, a mi conocimiento, ¿verdad? Que esté preparado para determinar el porcentaje de THC de las plantas. Y eso es muy importante, Pablo Derek, porque la misma ley habla de eso, habla de un sistema de trazabilidad, que es una de las cosas que a mí me preocupa, por ejemplo, un sistema de trazabilidad de plantas, semillas, laboratorios, plantíos, ¿verdad? Que si más no me equivoco está en el artículo 19 del reglamento, ¿verdad? En donde entre el Ministerio de Salud, el MAC y el ICD se tienen que poner de acuerdo para ver cómo van a coordinar esa trazabilidad de esas partes, ¿verdad? Y como bien decía Derek, tienen que haber sistemas de calidad en la sana teoría que certifiquen que lo que se produce es para lo que estás, digamos, avalado. Y esas son inspecciones de calidad que tienen que medir niveles de THC, por ejemplo, ¿verdad? Que tienen que ser laboratorios avalados por el ECA. ¿Verdad? Yo me pregunto, bueno, Derek ahí nos contestó, ¿verdad? Es muy difícil en este momento que exista algo de eso, ¿verdad? Laboratorios que estén ya avalados para medir ese tipo de niveles de THC. Pero los que nos están escuchando, no quiero que se queden con esa idea de que está el tema imposible. Más bien que hay una oportunidad muy grande de poder desarrollar un proyecto de estos.
Sí existen retos documentales, retos históricos, retos económicos, culturales, pero el mercado está abierto. El mercado en este momento hay una demanda enorme, hay poca oferta legal, hablemos de legal, y que cualquier persona que nos está escuchando en este momento puede emprender o realizar un proceso de eso sin ningún problema. ¿En dónde tenés que trabajar? Usted que nos está escuchando y que le llama la atención este negocio, que le gustaría invertir tiempo, recursos en este negocio, ¿en dónde está su reto y dónde tiene que enfocarse? En una buena semilla. En una buena semilla y en una buena estructuración de su negocio, con un planteamiento y saber que va a tener que llevar palo y va a tener que tener, como todo negocio, un montón de fe, paciencia, perseverancia y tener, sí, digamos, tranquilidad de que tiene que hacerlo. Esa es la única manera. Es una economía, como bien se le llama, de oro verde. A algunos países por temas de regulación no les ha ido tan bien, ¿verdad? Sin embargo, bueno, Canadá es un buen ejemplo de que van relativamente bien. Las empresas que están en bolsa son un sube y baja total, ¿verdad? Han tenido muchos altibajos, ¿verdad? Pero como yo siempre he dicho, nosotros debemos de dedicarnos al tema de producción siempre de artículos de alta calidad. Es ahí donde nosotros tenemos que entrar. No solo para consumo, porque también para alimentos, o sea, no solamente para uso recreativo, sino también alimentos, textil, el tema de las fibras. Y bueno, Derek, cuéntenos, nada más para ir ahí finalizando, ¿qué sigue de su carrera ahora que se ha involucrado más en este tema del cáñamo? ¿Cuáles son los pasos que está siguiendo ahora? ¿Estás desarrollando algún producto, algún proyecto relacionado en esto? Yo estoy colaborando, desarrollando una empresa de 2 inversionistas costarricenses. Confiaron en mí y a la mano de Pablo también, para desarrollar una empresa dedicada al cáñamo y a sus derivados, principalmente cáñamo. Y estamos trabajando principalmente en ese reto de encontrar una genética para Costa Rica y en aprovecharnos de los derivados que se producen en otros países para irlos introduciendo en Costa Rica. Tenemos que educar a la gente que el cannabis sativa no es solo marihuana. O sea, tenemos harinas, tenemos aceites llenos de omega, altísimos en proteína. La harina de cáñamo es altísima en proteína, mejor que la proteína que se consume actualmente en el mercado para esta gente fitness. Y un montón de cualidades que tienen que se están desaprovechando. No existen en Costa Rica, en el mercado en este momento, esa variedad alimenticia que nos ofrece el cáñamo. Entonces, esa es la línea que estoy llevando ahorita en este momento con Tropisativa. Ese es nuestro objetivo, ofrecer a la población, a Costa Rica, una serie de superalimentos, porque así es como se le llama, superalimentos. Pablo, mira, yo no recuerdo haber visto dentro de los patrocinadores a Tropisativa. No tenemos patrocinadores todavía. Estamos producción, entró el dinero de Tropisativa, pero apechugando. Todavía no ha entrado el dinero de Tropisativa. La verdad es que no ha entrado nada todavía. Si hay algún simpe, bueno. O sea, aunque sea un simpe ahí pequeñito, pero no importa, ¿verdad? Derek, qué gusto. En serio. Gracias, muchísimas gracias. En serio, esperamos que hayamos ayudado a la gente a entender un poco más esta posible perspectiva de negocio. Y me gustaría... Ocupamos más tiempo. Claro. Es un tema muy amplio. Sí. Lo único que me gustaría terminar con esa frase es, ¿para vos esto es un oro verde? Sí, es un oro verde si se trabaja en nichos. Pablo. Muy bien, excelente. ¿Y la invitación? Dase la voz esta No, vez. No, dale. Dase la voz, te toca a vos. La primera la hice yo. Bueno, queremos invitar a nuestro señor presidente, don Rodrigo Chávez, para que esté con nosotros en el episodio del primer viernes de enero del 2024. Nada de política. Solo negocios. Solo negocios. Solo negocios. Tenemos un espacio reservado para él. Exactamente. Así que está cordialmente invitado. Muchas gracias a todos los que nos escuchan.
Derrick, muchas gracias. Eso a ustedes. Hasta luego a todos. Gracias.